Si queréis arrancamos. El gusto del... El gusto de... Vale. ¿Ves qué micrófono más? Si no, no se escucha. Bueno, y más... Bueno, yo... disculpad la mascarilla, es que acabo de terminar de pasar el COVID y por si las moscas, aunque ya no doy positivo, pues me parece preferible perder un poco de dicción, pero intentar no ir repartiendo, si queda algún virus por ahí, no acabar de repartirlo, que ya hay bastantes en el ambiente, ¿no? Bueno, pues agradeceros a todos la presencia. A este coloquio, a esta charla que vamos a tener hoy. El debate sobre el futuro y el presente del sistema de pensiones es una de las piezas clave en la lucha del conjunto de la clase trabajadora y de la izquierda. La defensa en general de los servicios públicos es un caballo de batalla fundamental, desde la sanidad pública hasta el sistema de pensiones. De hecho, otros aspectos que hay en lucha, como es la vivienda, en realidad traslucen que debería ser considerado un derecho y ser parte de los servicios públicos, ¿no? Un servicio público, un parque público de vivienda. Si veis, todo pues va encajando las piezas. Pero en este caso hoy tenemos un asunto que es de extrema importancia y que creo que sobre todo por dos aspectos, ¿no? Uno es por qué ese empeño en plantearnos que no es viable, que es constante, ¿no? Os pasará, claro, estáis más pendientes todavía que yo y lo veréis, ¿no? Dices, el sistema de pensiones está en riesgo, mañana no va a ser sostenible. Bueno, pues ¿por qué este interés en meter ese? Y de hecho han conseguido una cierta cantidad de éxito, igual que con el sistema sanitario han conseguido que mucha gente se saque, a base de deteriorar el sistema sanitario público, se saque planes de pensiones, planes privados de salud, ¿no? Y aquí están igual, por un lado, por el negocio enorme que supone. Pensad ya que, por ejemplo, ahora ya no son tanto los bancos como los grandes fondos de inversión los que manejan los capitales del mundo, y una parte de esos capitales son los ahorros de la población, de parte de la clase trabajadora de los países más avanzados. El negocio que hay ahí es suculento. Ese es un factor fundamental. Quieren que el dinero de nuestros ahorros vaya a sus manos y gestionarlo ellos para hacer negocio. Y la otra parte es el tema, pues también pienso yo, de que les interesa conseguir prolongar el tiempo de trabajo para aumentar eso que llamaba Marx el ejército de reserva de trabajadores. Lo que consigue es, si hay más oferta de trabajadores, cuando no hay trabajo para todo el mundo, es que el precio de la mercancía fuerza de trabajo baje, ¿no? Y eso llevan mucho tiempo intentándolo, por lo mismo que intentan que las prestaciones de desempleo sean más bajas, ¿no? Entonces, esta discusión tiene mucho calado y muchas vertientes. Hoy vamos a entrar, Carlos va a entrar en una que es extraordinariamente importante, pero creo que, y es lo que yo quería, la idea que quería lanzar al principio, es muy importante que siempre lo veamos como una parte de un todo más complicado, ¿no? Cuando vemos que están intentando cargarse el sistema público de pensiones, si empiezas a escarbar, puedes acabar discutiendo de por qué los ahorros de la sociedad lo gestionan entidades privadas y no es un servicio público, cuando sería de sentido común que el ahorro social fuera gestionado por un servicio público que a su vez fuera gestionado democráticamente. Un banco privado jamás lo va a ser, al menos un banco privado capitalista, pero un banco público podría serlo, también puede no serlo, que sabemos, ¿no? Pero es una opción. Entonces, eso nos abre pues un terreno muy interesante de debate para la izquierda, en el que necesitamos, si queremos ser capaces de defender los servicios públicos, de defender las pensiones, dotarnos de los argumentos, pero también ser capaces de analizarlo, comprenderlo en profundidad, porque la sociedad ha ido evolucionando y las cosas no se defienden solo con ponerte firme y resistir, sino que tienes que indagar, ver los argumentos y poderlo plantear. Sí creo que hay una idea que yo creo que nos interesa recordar, ¿no? Marx solía decir de los sindicatos, pero creo que el consejo nos vale para todos, que no pusiéramos todas las energías solo en combatir las consecuencias, sino que también fuéramos a las causas de los problemas, ¿no? E insistía, bueno, pues, ¿cuál es el problema del denominador común que hay detrás del intento de cargarse el sistema sanitario público o el sistema de pensiones públicos? La defensa del afán de lucro, el negocio que es innato de las grandes empresas del capitalismo. Eso es algo que desde la izquierda hemos perdido el hábito de vincular lo cotidiano, lo inmediato, con decir, oye, pero es que hay que cambiar la sociedad, además de pelear por defender lo más inmediato, que obviamente no se separa, ¿no? Y creo que esta discusión de las pensiones viene al pelo,
porque todo sale, las condiciones laborales que hacen que tengamos salarios miserables, y surge todo. Incluso venía pensando, y bueno, ¿y qué digo? Pues mira, llevo un tiempo con lo de la renta básica, es decir, ahora mismo, si hace un siglo y medio tener unas pensiones le hubiera parecido una locura, de hecho los empresarios se oponían radicalmente, ¿no?, a la patronal, porque decían, joder, eso nos va a costar dinero, además todos los factores que suelen quejarse habitualmente, pues ideas como la de que las personas, cuando llegamos al mundo, por el hecho de existir, tenemos que tener un derecho a la existencia, y eso es tener unos recursos mínimos que te permitan vivir con dignidad, igual que tienes que tener derecho a una vivienda. Son ideas que hace 50 o 60 años no se aceptaban en la izquierda y que creo ahora sí se van a aceptar, como hubo que aceptar que hubiera un sistema de pensiones. Y entonces, bueno, me parece que es una discusión extraordinariamente útil e importante, ¿no? Carlos, yo sí he leído por lo menos el resumen ejecutivo y nos da argumentos demoledores para defender que el sistema público es viable, que se puede mejorar, pero ellos no quieren mejorarlo, lo que quieren es liquidarlo, dejarlo en mera beneficencia, como mucho, y que los demás, y que los que puedan, pues se suscriban a un fondo de pensiones privado, ¿no? Entonces, bueno, hechos como lo de la auditoría es fundamental, es bochornoso que en 2021 se aprobase hacerlo y hoy tenga que venir Carlos diciendo, hostia, pues al final lo he tenido que hacer yo entre comillas, claro, no es el equivalente a lo que haría lo que podría hacer si quisiera el Estado, ¿no? Pero el informe desde luego da una perspectiva demoledora. Si esto de estos ámbitos pequeños llegase a todo el mundo, sería la mejor. Imaginaos que el gobierno, con todos los medios a su alcance, fuera capaz de explicar lo que hoy vamos a hablar aquí, lo que hoy va a desarrollar Carlos, ¿no? Bueno, pues por eso estamos aquí peleando y nada, pues sin más que Carlos, cuéntanos cómo lo has hecho. Ay, perdón, ya está. Ya está. Pues ya he terminado. La tenías que hacer tú, ya la has hecho, pues ya está. Ya he terminado. Venga, vale. Bueno, nada, venga. Muchas gracias, Jordi, y bueno, y a la Asamblea, la colegiada de la Asamblea de Izquierda Unida Latina, pues por sacar el tema. Tampoco tiene mucho mérito, porque me refiero a que es habitual, o sea, el trabajazo que estáis haciendo como colegiada y como Asamblea a la hora de sacar temas a debate, no solamente el de las pensiones públicas, pues bueno, pues no es sorpresa, diríamos, que yo, que formo parte de la Asamblea, pues me invitéis para hablar de esto. Creo que es algo fundamental, ¿no? Creo que es algo que, como bien habéis indicado en la introducción, bueno, pues anticipa muchísimo más. O sea, nos vamos a fijar en una media hora o así que me han indicado previamente que dedique para que luego podamos preguntar, hablar, debatir, hacer coloquio de verdad, que no solo me escuchéis a mí. Pues en media hora yo voy a apuntar una serie de cosas, ¿no? Que os sugiero, no hace falta seguir la presentación. La presentación luego yo la envío a la Asamblea y a la gente que no estéis en el grupo de la Asamblea, porque no militéis en la organización, pues me decís y os la envío también. O sea, no es un secreto de Estado, nada por el estilo. Como tampoco el informe que yo he realizado y que es más amplio y que lo tienen algunas personas. O sea, aparte de algunas personas de la Asamblea, pues yo qué sé, lo tiene Damián o lo tiene, no sé quién se lo envía más, a Leopolda, gente de los movimientos en defensa de las pensiones y, por supuesto, de la organización política de la que yo formo parte, ¿no? Entonces, para poder centrarnos en ese debate, es obligatorio, y me vais a permitir una mínima introducción acerca de hacer balance de las reformas realizadas en 2021 y 2023, ¿vale? Ahí seguramente tendremos debate, y será rico, porque yo voy a parecer entusiasta, ¿vale? Pero no nos engañemos, soy entusiasta por un motivo determinado, no porque piense que la reforma fuera tan espectacular que habíamos conseguido ya los objetivos que pretendíamos, ni muchísimo menos, sino porque creo que hemos abierto una brecha brutal. De hecho, lo que tenemos ahora es una contrarreacción o una reacción a haber conseguido lo que conseguimos, ¿vale? En el 2021. Oye, lo que conseguimos en el 2021 y los coletazos siguientes que ahora os explicaré no fueron un mérito exclusivo de una correlación de fuerzas parlamentaria determinada, sino de la lucha del movimiento en defensa de las pensiones. Muchas de las personas estáis aquí, otras muchas en todo el Estado, que han trabajado precisamente para que existieran condiciones de posibilidad, para que se aprobara una reforma que no tiene
que no tiene comparación con las anteriores, muchas que se han realizado en los últimos 60 años. En los últimos 60 años se han producido reformas de pensiones. Siempre han ido en el mismo sentido. Y ya la sabéis. Luego, si queréis, entramos a la del año que elijáis. No ha habido una reforma que nos haya dado derechos, salvo esta, que solamente ha conseguido recuperar parte de las cosas del pasado. O sea, ni más ni menos. Pero ha sido tan importante ese punto de inflexión que el sistema reacciona. Permitidme la comparación. Cómo las luchas de las compañeras y de los movimientos feministas han generado avances que han provocado, entendedme, una reacción del machismo estructural y del heteropatriarcado. Bueno, pues exactamente lo mismo es lo que ocurre en el tema de las pensiones públicas. Si no hubiera habido esos avances, no se habrían producido estos ataques que ahora mismo son muy serios y no solo hablan de pensiones. Son muy serios porque lo que intentan es contraponer lo de siempre. A ver si consiguen que peleemos los penúltimos contra los últimos. Exactamente igual que intentan empujar a la población del Estado español, a la clase trabajadora del Estado español, a enfrentarse con el migrante que viene a robarte el empleo, a quitarte tu sitio en el centro de salud, etcétera, 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 pues exactamente lo mismo intentan ahora a ver si consiguen que los nietos se cabreen con la pensión que cobran los abuelos. Permitidme el resumen burdo. Y están teniendo un cierto éxito, solo un cierto éxito. Tampoco nos creamos las películas interesadas también del Partido Socialista de intentar conseguir hacer ver que lo de Vox es una cosa que es una marea y que no la podemos controlar. A la marea esa de derecha y de ultraderecha la paramos los que estamos aquí y unos cuantos más con toda seguridad. Pero están intentando que nos desactivemos, nos rindamos y no peleemos. También en el caso de las pensiones públicas. Por eso, precisamente ahora, cuando yo voy a hacer determinadas referencias al balance positivo de esa reforma de las pensiones públicas, no es precisamente para decir, tranquis, bajemos los brazos. Al contrario, ahora es cuando más hay que levantarlo. Ahora es cuando más hay que pelear. ¿Para qué? ¿Para defender solo lo alcanzado? No, para lo siguiente. Para lo siguiente que evidentemente queda y mucho. Además de la reforma directa, hubo determinados elementos que tienen que ver con la reforma de las pensiones, que tienen que ver con los planes de pensiones privados. Y también me vais a permitir algunas cosillas que voy a comentar de manera muy rápida. Datos hay a montones. Yo solo uso fuentes oficiales. Solo fuentes oficiales. Eso es lo que le jode. Fuentes oficiales. Pero me permite, bueno, pues atacar mejor a la reacción incluso provocada pues, por el propio Ministerio de Inclusión. Claro, pues mejor usar fuentes oficiales. Fuentes oficiales hablo de la Comisión Europea, la Autoridad Fiscal Independiente y la Seguridad Social. Solo fuentes oficiales. Y eso me permite afirmar que el sistema de pensiones público, claro que es viable. Pero hay un elemento que no es solo económico, depende de la voluntad política. ¿Es viable? Sí, solo sí, lo defendemos. Si no lo defendemos, las amenazas que citaba Jordi se van a sustanciar con toda seguridad. Estamos ante un pastel gordísimo. Actualmente, del orden de 180.000 millones de euros al año en cotizaciones sociales. Es un pastel bestial. Tienen que meterle el cazo ahí. Estamos hablando de, cuidado, ahora no hablo de las pensiones que se pagan, ahora hablo de lo que cotizan o cotizamos las personas que estamos en edad de poder hacerlo para el sistema de reparto que tenemos, que es una conquista de la clase trabajadora, y por eso hay que defenderla. Sistema de reparto que quiere decir que los de ahora financiamos las pensiones de los que estáis ahora, que os habéis ganado de sobra el derecho a recibir las prestaciones. Y que en el futuro, los que tengan edad de contribuir, pues lo que harán será financiar las pensiones de los que lleguemos, si llegamos a esa edad, ¿vale? Y si no llegamos, el sistema es solidario para que, de alguna manera, los que nos supervivan de la familia pues puedan cobrar, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, es fundamental ver ese impacto de las medidas fiscales en los planes de pensiones privados, porque han conseguido un objetivo tremendo. Yo he tenido debates con gente y compañeros y compañeras de la Asamblea o del Movimiento de Defensa de las Pensiones, así en general, de diferentes organizaciones, que me decían, Carlos,
que se ha abierto una puerta horrorosa. Hay elementos en la reforma que yo no las habría firmado en la puta vida, con perdón, si hubiera tenido yo todos los mandos, ¿vale? Pero no los tenía. Y sin embargo, el éxito de las medidas adoptadas, os lo tengo que reconocer, han superado mis propias expectativas. Es decir, lo que se ha hecho en la fiscalidad de los planes de pensiones privados hace que llevemos 3 años ya, este es el tercero, en el que sale más dinero que entra. Ni en mis mejores sueños lo pensaba. O sea, no están engordando los patrimonios de los fondos de pensiones privados por las aportaciones. Si hay un año bueno en rentabilidad, pues les crecerá. Pero no se aporta más de lo que reciben los que han aportado a planes de pensiones privados. Eso es un exitazo. Un exitazo. ¿Y qué tiene que ver? Pues tiene que ver con las medidas quitando beneficios fiscales al que aporta. Los planes de pensiones privados solamente son ventajosos si Hacienda te da un dinero, te deduces un dinero en la declaración de la renta muy importante por aportar dinero. Como eso se ha rebajado mucho, muchísimo, ya no interesa. Y por tanto la gente que no es tonta, pues aporta mucho menos. Y recibe, de hecho, retira más de lo que aporta. Eso es un éxito. Y también, permitidme que os diga, tenemos que saber disfrutar de los éxitos. Hostia, que lo habéis conseguido vosotras y vosotros. Y las organizaciones políticas y los gobiernos peleando, porque hemos tenido una correlación de fuerzas que permitió dar ese paso. Pero ni lo estamos disfrutando, porque parece que no hemos logrado nada. ¿Qué hemos logrado? Bueno, pues hemos logrado podernos poner ante la situación de que lo último que abordaremos será el análisis. Yo no lo llamo auditoría porque para que fuera auditoría lo que yo he hecho tendría que haber tenido acceso a los papeles de la Seguridad Social, a los internos, y yo no he tenido acceso a eso. Lo que tengo es acceso a la información publicada, a la información pública. Y con eso he hecho un informe para hacer lo mismo que podría hacer la auditoría de la Seguridad Social, pero mejor. Y ser muy conservador a la hora de dar los datos. Es decir, no inflar, sino más bien al contrario. Es decir, si tengo que valorar un edificio que fue pagado con las cotizaciones sociales de algunas de vosotras y vosotros cuando estabais trabajando en activo, y luego se lo pasaron, se lo quedó el Estado y no lo pagó, ¿vale? Yo lo he valorado a valor contable, no a valor de mercado. Fijaros la diferencia. Es como valorar un piso a valor catastral o al valor de mercado. Seguro que sabéis todos, el que tengáis vivienda, la diferencia. O sea, he sido conservador al extremo y aún así me sale una cantidad bestial. Es decir, en vez de que la Seguridad Social deba dinero, como ocurre en la actualidad, es al contrario. El resto de las administraciones públicas le deben dinero por valor de 186.000 millones de euros a la Seguridad Social. Claro, cambia la película. ¿Por qué no quieren sacar los datos? Bueno, pues no quieren sacar los datos por motivos diferentes, ya lo veremos. Pero básicamente hay un elemento esencial y es, bueno, pues no quieren enfrentarse con determinadas realidades. No les importa que exista esa disputa, ni siquiera tampoco al Partido Socialista. Pero tenemos una baza ahí política que es absolutamente necesario abordar. Voy al melón, rápidamente. ¿Por qué considero que las reformas han sido positivas, incluso habiendo elementos negativos que también voy a citar? Bueno, pues es un tema numérico. En 2050, después de la reforma, el impacto positivo para las pensionistas y los pensionistas de 2050, que ya veremos si estamos o no estamos, pero en 2050 es un 23% más de retribuciones. Esos son datos oficiales. Es decir, si sin la reforma, si antes de la reforma íbamos a tener un 23% menos y después de la reforma tenemos un 23% más, eso es bueno. Y que no me venga a decir nadie que eso es malo. Me podrán decir ¿por qué no es un 30? Perfecto. ¿Por qué no es un 40? ¿Por qué no es un 50? Pero que hayamos recuperado un 23% es como el que dijera, hemos peleado en una huelga, una mejora de convenio, hemos sacado un 23%, pero joder, una puta mierda, porque tendría que haber sido un 30%. Vale, sí, pero un 23% es la hostia, compañeras. Y ha sido gracias a vuestras luchas, también, y a las luchas de otra gente. Un 23%, cuidado. En 2070 el impacto es mayor, el 33%. Estamos hablando de una gran victoria. Pero no todas las cosas han sido positivas.
Es decir, a ver que llegue a lo que quería. Aquí. No sé si lo veis. Es una balanza un poco chunguilla, así que he puesto, porque hay elementos que a mí me hacen ver que son positivos para los pensionistas y las pensionistas presentes y futuros, pero también hay cosas negativas. El balance lo pongo inclinado hacia lo positivo porque el resultado es que se cobra un 23% más, ¿vale? Pero eso no quiere decir que todo el mundo le vaya bien. Porque alguien que quisiera anticipar la jubilación ahora con respecto a antes de la reforma está peor, ¿vale? Y eso resta. Pero claro, la revalorización con el IPC suma, y mucho. O eliminar el factor de sostenibilidad, ¿os acordáis? Ese enorme puñal que teníamos, no los que estáis ya percibiendo prestación, sino los que nos jubilaremos en el futuro. Ese puñal nos hacía directamente tener, en mi caso era un 18% menos de pensión en el futuro. La eliminación de eso, fijaros, sí beneficia a las personas, y a muchas personas. También a las personas jóvenes a las que se quiere, no me incluyo, pero a las personas jóvenes a las que se quiere contraponer contra los abuelos y las abuelas diciendo: tu abuelo y tu abuela te están impidiendo que tengas vivienda. Cabrones, mentirosos, no va por ahí. La garantía en revalorización según el IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad es un elemento claramente diferenciador. Si quitáramos ese primer cuadradito, iría para el otro lado, está claro, ¿vale? Pero es que esa es clave, desde el punto de vista cuantitativo. También la mejora de las pensiones mínimas y las no contributivas, que no es un tema del sistema de seguridad social desde el punto de vista del nivel contributivo, pero como se pagan desde ahí, tengamos en cuenta que eso es también muy positivo. Sabéis que también todavía no está decidido, porque se está batallando todavía la cantidad, todavía no tenemos la seguridad de cuánto van a subir las no contributivas para el año que viene, pero va a estar en torno a 3 veces más que lo del IPC, ¿vale? Eso es lo que ahora mismo está peleándose. Y eso es positivo, sobre todo, ya digo, comparando con la situación previa a la reforma. La reducción de las deducciones fiscales a los planes de pensiones privados. Eso es muy positivo porque en el corto plazo se nos va menos dinero por el agujero de pagar a los planes de pensiones privados, que daos cuenta que aunque una persona de Aluche o de Campamento se beneficiara en X y pensara: joder, qué bien, tengo aquí mis 100 eurillos más de devolución de la renta y tal, quien se estaba llevando la pasta eran las rentas de más de 150.000 euros. Es decir, el coste fiscal de la deducción se lo estaba apropiando mayoritariamente no el que cobra el funcionario, la funcionaria, el trabajador o trabajadora de asistencia a domicilio. No. Ese se llevaba del monto total de la tarta un pedacito así, mientras los de más de 150.000 euros, esos sí que se llevaban una gran parte del pastel. Por lo tanto, otro elemento positivo. Y luego, el tema del sistema dual, es decir, la ampliación de los años de cotización, que siempre había sido negativa. Y por ahí es donde nos quisieron armar el lío en el 2021 en la negociación el señor Escrivá, ¿vale? El actual gobernador del Banco de España, que era el ministro con el que negociamos. El sistema dual, él lo que pretendía es, bueno, casi os compro todo, pero ampliemos muchísimo los años de cómputo. ¿Para qué? Para bajarte la pensión, porque era una manera de bajar la pensión. Lo habitual, en un esquema general, le puede pasar a la gente algo diferente, es que tenga salarios menos elevados al principio de su vida laboral y más elevados al final, ¿vale? Bueno, desde esa perspectiva, cuanto más amplías, desde la edad de jubilación para atrás, cuanto más amplías, estás cogiendo años peores, ¿vale? Bueno, pues conseguimos que solamente se ampliara 2 años, pero además que se pudieran elegir, ¿vale? Con lo cual, eso no ha tenido un impacto actuarial, económico, en el monto concreto. Alguien puede decir: a mí en concreto, cogiendo los 2 años, me beneficia, me perjudica, pero como puedes elegir, ni tan mal. E incluso en la situación global es casi empate. O sea, es decir, en lo que a uno ganaría y otro perdería, no supone más coste ni menos coste para la seguridad social. Como ellos lo que quieren es, entienden, el elemento positivo de una reforma es que haya menos coste. Y nosotros y nosotras, lo positivo de una reforma es que haya más coste. ¿Entendemos por qué? Porque es dinero que va a la gente, a la clase trabajadora, que es fundamentalmente el elemento redistributivo que tienen las pensiones por el tope a la pensión máxima.
Por lo tanto, todos esos elementos operan económicamente a favor del conjunto de los pensionistas y las pensionistas. Reitero, luego si alguien tiene un caso particular, lo vemos, pero alguien puede decir, a mí me ha perjudicado. Y es perfectamente posible que a una persona individual haya perjudicado, pero entendedme que a la hora de analizar una reforma del Estado, del sistema de pensiones públicos, tenemos que ver el conjunto de la situación. Y el conjunto de la situación es, todo eso es positivo, pero hay elementos negativos. El peor es el primero de ese otro lado, que son las mayores dificultades para anticipar la jubilación. Es decir, ahora te penaliza más el querer jubilarte antes del tiempo, establecido en ley. Eso es así. Los coeficientes son más restrictivos, son peores. Eso es negativo. Y nosotros y nosotras, que no solamente no queríamos los 67 años, por supuesto, de jubilación, que es una medida que viene de la época Zapatero, recordad. El gran Zapatero, que nos pintan a veces, el gran Zapatero nos dejó esa mierda, ¿vale? Pero en esta reforma no logramos tocar eso. Pero es que tampoco los 65 años nos han parecido nunca que tenga que ser la edad. Hemos pensado que pueden ser perfectamente 60. Lo que quiero decir es que si no nos parecía bien 65, no nos parecía bien 67, pues lógicamente eso no nos puede parecer bien. Y que se penalice la jubilación anticipada, pues no sé, evidentemente. Pero en el coste macro de la situación, bueno, pues ganamos unas cosas, perdimos otras, y lo que perdimos ahí es mucho menos de lo que hemos ganado. Por eso sigo estando contento con la reforma. Otro elemento negativo, algo que el PSOE está encantado con el tema y no es algo que solamente sea de España, esto lo copian Alemania, acaba de aprobar una ley con eso, incentivos para la jubilación demorada, que es un poco también lo deslizaba Jordi con el planteamiento de decir, intentar conseguir no solamente que estés hasta los 67, sino que si puedes estés hasta los 70 o hasta los 72, ¿vale? Y que amplíes tu edad laboral para que compitas contra los jóvenes. Eso sí que es competir contra los jóvenes y eso sí que es hacer daño a la clase, ¿vale? Esos incentivos han sido aprobados en 2021. Lo digo porque también ha habido alguna fuerza política, en este caso mis compañeros y compañeras de otra organización que es Podemos, que habiendo negociado al lado lo mismo y esos incentivos nos los hicieron tragar a Podemos y Izquierda Unida en la misma mesa, ellos lo han descubierto hoy, que no están en el gobierno. Nosotros nos dimos cuenta entonces, bueno, ellos también, ¿vale? Y nos lo tragamos porque en el otro lado de la balanza había cosas que pesaban mucho más. Nos lo tragamos no sin pelear, os lo juro. Y perdimos lo que perdimos. Y yo estoy perfectamente dispuesto a decir, mira, una puta mierda lo que habéis conseguido. Bueno, pero es una puta mierda del 23%. Mejóralo. Mejóralo tú. Mejóralo con la correlación de fuerzas que tenemos. Que si va una reforma de las pensiones en el momento actual con el Parlamento que tenemos, nos meten un viaje que nos dejan sin dientes. ¿Sí o no? Bueno, pues valoremos eso, ¿vale? Repito, no para sentirnos felices como perdices, porque tampoco los incentivos fiscales a los planes de empleo era algo que nos gustaba, nos repelía. Me acuerdo con cosas que me estaba hablando con nuestra compañera Juliana de la Asamblea, que decía, es que esto es un desastre. Y digo, es un desastre, pero os anticipé, no por listo, simplemente por mirar los números. Los incentivos fiscales y el planteamiento hecho no va a convertir a los planes de empleo en un competidor con las cotizaciones sociales. Bueno, permitidme, aquí en familia, que estamos en familia, permitidme que dije que acerté. Los datos dicen hoy que sí, que ha habido determinados sectores en los que los sindicatos de clase, también el mío, han contribuido y aceptado que parte de la subida salarial vaya en un plan de empleo. En mi opinión, fatal. Pero nada de eso ha convertido los planes de empleo en lo que era la amenaza que podríamos tener de los planes de pensiones privados de hace una década. Cada vez, lo que va a planes de pensiones privados o de empleo supone un porcentaje inferior con respecto al conjunto de las cotizaciones sociales. Es decir, objetivamente no se está privatizando el sistema de pensiones públicos, aunque eso no me guste un pelo
y desde luego yo no lo hubiera aprobado, vamos, si hubiera dependido de nosotros, si el presidente del gobierno hubiera sido el micro, eso no se habría aprobado, es evidente. Pero incluso con su aprobación, como tiene unas limitaciones enormes, no va a ser la amenaza. Por lo tanto, cuando yo os digo que la balanza está equilibrada, me baso no solo en argumentos hablados, sino en números. En números. Es decir, en números oficiales, que son los que hacen saltar al otro lado. Y que ahora estén diciendo, hostia, el dineral que se está yendo en esto es insostenible. Y nosotros lo que tenemos que decir es, qué bien, se está yendo mucho dinero en pensiones públicas. Maravilloso. En pensiones públicas, no en conciertos de sanidad privados, ¿vale? Porque imaginaos, crece el presupuesto en sanidad pública en Madrid, pero si se va a Quirón, ¿de qué nos sirve? No, esto es pensiones públicas. Fijaros, bueno, esto es en términos macroeconómicos, ¿vale? No quiero marear con esto. Ya os he dicho, en conjunto de retribuciones, el 23% más en 2050 y el 33% más en 2070. Pero eso medido con respecto al PIB, habréis oído hablar, el Producto Interior Bruto, la riqueza que generamos en un país en un año. Bueno, pues antes de la reforma nos íbamos a gastar en pensiones el 13,1% del PIB en 2050. Después de la reforma, 3 puntos más. Entonces, la derecha dice, ¡oh! Y nosotros tenemos que decir, ¡qué bien! Esos 3 puntos son buenas noticias. Y en 2070 nos íbamos a gastar el 11,1% con las reformas que había previas y después de la reforma nos vamos a gastar 3,6 puntos porcentuales del PIB adicionales. Con lo cual, ole, muy bien. Ese es el resultado de todas las medidas, las positivas y las negativas. ¿Hay que conformarnos con las negativas? No he dicho eso. Al contrario, hay que pelear contra ellas. Hombre, una forma de pelear contra ellas sería que PP y Vox no gobernaran en la próxima convocatoria electoral y que hubiera una fuerza suficiente de votos a la izquierda que permitiese pelear estas cosas de aquí. Estas de aquí, más algunas que no entraban en la reforma. O sea, las del lado de la derecha. Esas podríamos conseguir con otra mayoría parlamentaria darle una vuelta. Y las que no logramos que entraran en la mesa, la de la reducción de edad de jubilación, por ejemplo. O una mejora todavía superior de las pensiones mínimas y contributivas, que sí entraron, pero podía haber sido mayor. Es decir, claro que hay muchas cosas que pelear. Claro que es fundamental conseguirlo. Pero vamos, si alguien duda de que el primer año de gobierno de la derecha y la ultraderecha nos va a venir una reforma estilo PSOE cuando gobernaba Zapatero y estaba asustadito, o PP o suma de ambas, si alguien duda que en el primer año nos van a calzar una reforma que nos van a dejar temblando, pues bueno, no está en este puñetero mundo. Ahora a lo mejor entonces estamos más contentos, ¿no? Luchando cuando nos vuelvan a atizar. Pero cuidado, que ellos tardan mucho menos que nosotros en hacer las reformas. Es un hecho. Mirad y leed. Ahora mismo eso de ir a la hemeroteca es muy sencillo, porque vais a internet y buscáis lo que hizo el Partido Popular solo legislativamente en el año 2012. No en pensiones, si queréis. En pensiones y en el resto de cosas. En 9 meses nos metió una serie de reales decreto ley que luego convalidó en el Congreso sin ningún tipo de problema, que nos dejó, pues eso, tiesos, ¿vale? No dudéis que si son las elecciones en 2027 y vienen, eso es lo que viene, ¿vale? Eso es lo que viene. ¿Estoy metiendo miedo? Bueno, por supuesto que sí, claro que estoy metiendo miedo, pero con eso no estoy diciendo que nos tengamos que conformar y que este lado de la balanza directamente lo asumamos como perdido y que no hay nada que hacer. Yo creo que tenemos que pelear para que esto que viene en rojo, que es gasto adicional, inversión adicional en pensiones públicas, sea todavía mayor. Todavía mayor. ¿Se puede? Claro que se puede. Perfectamente. Luego veremos cómo. Está repartido. Yo no voy a entrar ahora en detalle porque si no ya estoy llegando al final del tiempo y no me va a dar tiempo a llegar a donde quería. Pero está repartido entre los diferentes hitos. Lo que más aporta es la columnita de la izquierda, que es la revalorización de las pensiones con el IPC. Por eso era tan importante. Por eso.
era clave en las reivindicaciones del movimiento en defensa de las pensiones. Pero el resto de elementos, como veis, quiero decir, en su conjunto suponen esa subida del 3% del PIB en 2050, ¿vale? Ya os digo, esto es ya para frikis y demás, pero la presentación yo os la mando, lo tenéis también publicado porque hice un balance de la reforma de las pensiones que publiqué en redes, o sea, es decir, que el que quiera bucear, ir a las fuentes y ver todos los Excel kilométricos que tengo hechos de cómo va el PIB y cómo va la población y los escenarios demográficos, todo fuentes oficiales, todo está disponible. Pero lo tengo que resumir, porque si no, no vamos a más. ¿Vale? Formas también de verlo. Cómo se reparte, ¿veis? Las diferentes cosas que aportan a que suba el gasto en pensiones o lo que resta porque es un elemento negativo. Todo eso está repartido ahí, ¿vale? Bueno, el balance de esto es que el impacto es que la rentabilidad de las pensiones públicas es superior después de la reforma. O sea, al final, un sistema de pensiones públicos se puede medir desde el punto de vista financiero. Seguro que si vais a un banco y decís, ¿cuánto me das por el plazo fijo? Y te dicen el 1,20. Pues tú dices, bueno, pues si me das el 1,40 será mejor, ¿no? O sea, es decir, todos entendemos, aunque uno diga, yo no entiendo de economía, sabe que si le dan el 1,40 por unos ahorros, mejor que si le dan el 1,20, ¿no? Hasta ahí está claro, ¿no? Bueno, pues fijaros, lo que ha supuesto esta reforma es que la rentabilidad de las aportaciones que hacemos cuando hacemos cotizaciones sociales durante nuestra vida y luego recibimos la pensión mejora después de la reforma. La línea azul es lo que teníamos antes de la reforma. Aún así, que era lo que alega la derecha y lo que alegaba Escrivá, era, joder, un 5% de rentabilidad en 2050. Eso no lo tiene Alemania. Y encima queréis más. Claro que queremos más. Ellos decían que con el 5%, que los pensionistas y las pensionistas que se conformaran con menos, ¿vale? Bueno, pues del 5 punto pelado en 2050, después de la reforma, la rentabilidad es el 5,5. Es decir, objetivamente es medio punto más con respecto a tus cotizaciones durante todos los años que cobras la pensión. Es decir, claramente el balance financiero es positivo para las pensionistas y los pensionistas. Es decir, las reformas han funcionado. Ya tenemos el primer informe, que es el de la AIREF, diciendo, porque la ley incluía una cosa que tampoco nosotros queríamos, que era que la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, que de independiente tiene lo mismo que yo, ¿vale? Lo que pasa es que yo soy comunista y ellos no, ellos son más bien tirando para el otro lado, pues lógicamente la Autoridad Fiscal Independiente iba a decir si las medidas que tomábamos ponían en riesgo el sistema de pensiones en el futuro o no. Y ya ha salido el primer informe. Y el primer informe dice que nuestras medidas han funcionado. Se queja mucho, pero dice que no hay que tomar ninguna medida correctora. Eso es un exitazo. Por cierto, que no hemos celebrado. Porque ya os digo, Podemos estaba diciendo que la reforma era una mierda porque se le había olvidado que había estado en la reforma. Nosotros andábamos a otras cosas y el único que la ha aplaudido ha sido el PSOE. Tiene cojones porque esta reforma no fue del PSOE. Esta reforma la peleamos nosotras. Y la sacamos nosotras. Y cuando digo nosotras, no digo a los 4 o 5 que estuvimos sentados en una mesa, sino nosotras. Todas. Porque sin la fuerza de la calle que hizo que hubiera esa reivindicación, no se había conseguido lo que no habíamos sacado esto ni de broma. Y el miedo que también tiene y tenía el gobierno a que se revolucionasen un porcentaje importante de los 10 millones de personas que perciben pensiones públicas, ¿vale? O sea, entre el miedo y la presión, pues funcionó. Bueno, pues todos estos elementos dejan claro que, sin embargo, para mantener como viable el sistema de pensiones, hace falta transferir dinero desde el Estado. Y entonces esto les asusta mucho, porque claro, tenemos una situación demográfica que no es la de hace 30 años. Es decir, hay menos trabajadores y trabajadoras porque nacen menos niños y niñas. La migración enormemente positiva desde el punto de vista económico, social, humano, que se produce, no las causas que la producen, eso por supuesto que no, pero me refiero que la llegada de personas de fuera ayuda muchísimo precisamente a las cotizaciones sociales, pero a pesar de eso,
hay que transferir dinero público para pagar las pensiones. Y entonces, ¡ay! Inviabilidad. Esto es un desastre. Claro, por eso incluimos y peleamos que había que hacer una auditoría del sistema de la seguridad social, porque para mirar hacia el futuro hay que ver lo que ha pasado antes. Y lo que había pasado antes ya lo sabían los compañeros y compañeras. Y lo decíais y lo habéis dicho y os lo he escuchado a muchos y muchas porque lo sabéis, aunque no lo pudierais cuantificar. Lo que yo os digo, os pongo con una tabla y con números, ya lo sabíais vosotras y vosotros en cuanto a que durante muchos ejercicios con las cotizaciones sociales se han hecho otras cosas, que no es pagar pensiones. Y sin embargo, ni lo sabemos, ni se ha dicho, ni se ha puesto en la balanza. Y entonces ahora, cuando con las cotizaciones no basta para pagar las pensiones, ¡ay, que no hay! Inviable. Bueno, ¿y entonces lo de antes? Bueno, pues yo he hecho un estudio de los 60 años. 60. He hecho más años que lo que se metió en la ley. En la ley se metió hasta 2019. Yo lo he actualizado hasta 2024. Muy a propósito. ¿Por qué? Porque los últimos 5 años han sido también todos negativos. Es decir, negativos desde el punto de vista de que ha habido que transferir dinero desde el Estado a la Seguridad Social para pagar la parte contributiva. Hay dos partes en un sistema de la Seguridad Social como el que tenemos. Hay cosas que jamás tenía que haber pagado la Seguridad Social ni en el pasado, ni las tiene que pagar ahora. Imaginaros, el ingreso mínimo vital. Eso es una política social, positiva, que queremos hacerla y tal, pero eso no hay que ponerlo en la misma balanza de las cotizaciones sociales. Es decir, eso es una política de gasto que no se puede poner en la misma balanza que las cotizaciones sociales para saber si el sistema es bueno o malo. Porque es como si en una familia, pues, decimos, vamos a ver el balance de la familia. Y entonces resulta que uno de los miembros de la familia, pues le da mucho por ir al bingo y se gasta un pastizal en el bingo. Entonces, claro, dices, ¿incluimos lo del bingo? Hombre, lo del bingo, a la hora de lo que es el análisis corriente y lógico de la familia, no, sería un extraordinario, ¿no? Bueno, pues en este caso no quiero decir que el IMV sea el bingo, ni mucho menos, pero entendedme, las pensiones no contributivas es una política social que hay, evidentemente nosotras y nosotros apoyamos. Las políticas para incentivar que se contrate gente, bonificaciones a la contratación en las cotizaciones, todo eso son políticas de gasto, pero que no pueden ponerse en el sistema contributivo para ver si las pensiones son o no son viables. Eso hay que sacarlo de fuera, eso hay que financiarlo con transferencias del Estado. Bueno, pues en la situación actual lo que planteamos es, fijaros, bueno, eso se ve muy mal, se ve muy mal ahí, en el papel os puedo asegurar que se ve bien, ¿vale? Pero lo que plantea es que va a haber momentos, ¿vale? A ver si aquí lo pongo en texto. Sí, fijaros, en el año 2050, que será el año peor, ¿vale? Tendremos que pagar prácticamente 5 puntos del PIB desde el Estado a la Seguridad Social para financiar la parte contributiva. Es decir, para que las pensiones se puedan pagar sumando las cotizaciones más estas transferencias. Claro, es decir, hay que sacarlo de impuestos. ¿Pasa algo? ¿Pasó algo porque hubiera dinero de cotizaciones sociales que se usara para ingreso mínimo vital, para bonificaciones sociales, para pensiones no contributivas? No pasa nada, es una decisión no económica, es una decisión política. Es decir, depende de lo que queramos. ¿Queremos dedicar el 5% en el momento de mayor tensión a pagar pensiones? Yo digo sí. Yo digo sí. Cuidado, ¿queremos dedicar menos? Cobremos más impuestos a los que más tienen y entonces hay que transferir menos, ¿vale? ¿Sabéis cuánto es el déficit del sistema contributivo en el momento actual? En millones de euros, para que os hagáis una idea, en el momento actual. O sea, la pasta que hay que coger del Estado para ayudar a pagar las pensiones. 22.000 millones de euros, en promedio en los últimos 5 años, ¿vale? 22.000 millones de euros es una pasta, ¿vale? Podemos decir, joder, es mucho dinero, eso es insostenible. Si las cotizaciones sociales, es decir, lo que pagan empresarios y trabajadores, fueran las mismas que las que existían en 1980,
no habría déficit. Porque ¿qué ha pasado? Pues fijaros, lo que ha pasado, a ver que lo pongo por aquí, salto diapositivas, pero ya os digo que todo esto lo tendréis, ¿vale? Porque, a ver, si llego... Fijaros, no sé si lo veis. En 1980, los empresarios tenían que pagar el 28,55 y los trabajadores el 5,03, ¿no? O 5,05, ¿vale? Eso eran las cotizaciones sociales en 1980. En 2025, incluso con las nuevas medidas tomadas a partir de la ley, el mecanismo de equidad intergeneracional, con todo eso, del 33,60 en su conjunto hemos pasado al 29,10. Por cierto, la rebaja mayor, ¿quién la ha tenido? ¿Quién la ha tenido? Pues los empresarios, compañeras y compañeros. Es decir, los empresarios pagan un 15% menos por trabajador que en 1980. Es decir, básicamente daos cuenta que las cotizaciones sociales son salario nuestro, salario diferido. Nos han rebajado el sueldo el 15%. Y dicen que tenemos un infierno fiscal porque las cotizaciones son elevadísimas. Son elevadísimas, son más bajas que con puñetero Suárez. O sea, es que, fijaros si hay margen para incrementar, si es necesario, claro, las cotizaciones. ¿Por qué no vamos a incrementar el salario diferido? Para que no haya brecha y si no queremos tener el 5% del PIB de transferencias del Estado, pues subimos las cotizaciones. ¿O no? ¿Pero de qué depende? De una decisión política y de que la decisión política tenga la fuerza suficiente de la calle, de los movimientos organizados, de los partidos políticos, de los colectivos, para no permitir que puedan aprobarse cosas diferentes. Pero no es un tema de que económicamente eso no se pueda sostener. Claro que podemos sostener con una situación de muchísimo mayor productividad, con beneficios empresariales en máximos, con toda esa situación que no se puede rascar más dinero para garantizar las pensiones del futuro, será porque no queremos, no porque no se pueda. Por lo tanto, la viabilidad del sistema de pensiones tiene que ver con eso. ¿Vale? Fijaros, ya acabo, 5 minutos. Y ahora, en 5 minutos, el informe, ¿vale? Pero creo que sin los antecedentes, el informe no caía, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho yo? Bueno, pues calcular, diríamos, lo que debía haber hecho hace 3 años ya casi la propia administración pública. Y que a mí me consta que no lo ha hecho por motivos muy concretos, muy diferentes. Hay corrientes diferentes dentro del Partido Socialista. Fundamentalmente, quien más está parando esto, por lo que a mí me llega, es el propio Ministerio de Hacienda. Pero por una visión miope de la situación. Es simplemente para que no... Daos cuenta que el cambio que habría que hacer contable supondría que uno que dice que debe, no debe, y otro que... Pero es un traspaso entre partidas. Es decir, la Administración Central debería más y la Seguridad Social debería menos. Pero estamos hablando de que todo es de las administraciones públicas. O sea, que básicamente es como decir, tengo aquí un bolsillo a la derecha y tengo aquí un bolsillo a la izquierda. ¿Por qué queremos hacer la auditoría? ¿Y por qué se incluyó? Porque es muy importante como argumento para desactivar los ataques a quienes dicen que no es viable el sistema. Pero no porque no podamos cambiar el dinero de un bolsillo a otro. ¿Pasa algo por cambiar el dinero de un bolsillo a otro? Si es nuestro. ¿Pasa algo por haber usado dinero, un edificio que estaba construido y que lo pagó la Seguridad Social, luego lo tenga el Estado o una comunidad autónoma? ¿Pasa algo? No pasa nada. Es incluso bueno que se pueda hacer, si sobra dinero, un año de cotizaciones, pues que se use para financiar políticas públicas. Lo que no es bueno es que no se sepa cuánto es y que luego la idea es que cuando tenemos que poner dinero para complementar las pensiones, ¡ay! Es insostenible. ¿Pero cómo que es insostenible? De los 60 años que yo he analizado, y no me he ido más atrás, bueno, porque el periodo franquista me da mucho repelús, ¿vale? Pero no es por eso, porque he analizado desde 1965, pero es que antes no hay datos posibles de analizar con suficiente fiabilidad para lo que yo podía hacer con el tiempo que tengo, que es las noches. Entonces, creo que 60 años está bien, ¿vale? 1965, 2024, ¿vale? Repito, lo que en la ley viene es hasta 2019
y además no empezaba en 1965, empezaba 2 años más tarde porque había un cambio de serie, ¿vale? Yo el cambio de serie lo he arreglado, es un tema puramente matemático y he puesto 60 años que queda como más redondito el número, ¿no? 60 años de análisis. Y 60 años de análisis en los que incluyo los 5 últimos que son especialmente negativos para que no salga toda esta gentuza a decir, claro, es que no estás poniendo los últimos años que son los peores. No, los últimos años también. ¿Y qué es lo que hago para analizarlo? Cojo todos los gastos de la seguridad social por los propios informes de la seguridad social que no eran gastos de la seguridad social propios de las pensiones contributivas y que correspondían a pagar complementos de mínimos. A pagar pensiones, algunas pensiones no contributivas, que también había muy poquito, el sistema era muy miserable, pero había algunas cosas no contributivas entonces. O bonificaciones a las cotizaciones sociales que se pagaban de la seguridad social. Todos esos gastos los he sacado, ¿vale? Pero claro, cuando tenía alguna duda de un gasto que estaba conjunto, no lo saco. Esa información, ¿quién la tiene? La seguridad social. Es decir, que lo que la seguridad social puede hallar es más, no menos. Porque yo lo que he sido conservador. Si hay un gasto que dudo, porque está mezclado, y los hay, pues digo, no me atrevo, no lo saco. Pero la auditoría claro que puede, porque la seguridad social tiene todos los datos. Con lo cual la seguridad social sí puede decir a la pela, al céntimo. ¿Para qué digo esto? Para que entendáis que la cifra que doy, que es solo una estimación, será mayor. Es decir, la seguridad social ha pagado más de lo que yo pongo aquí. Pero solo con lo que yo pongo aquí, lo que demuestra es que lo que nos están contando es falso. Es decir, que en el momento actual todavía la seguridad social es acreedora, no deudora. Ahora mismo la seguridad social debe 126.000 millones de euros al Estado. Mentira. Tendría que ser al revés. La seguridad social tendría que ser acreedora en 186.000 millones de euros. Hay 300.000 millones de euros de diferencia, que no los gano yo todos los días. Cuidado, todos los datos a euros de 2024. A ver, un poco, es un tema metodológico, pero para que explicarme. No es lo mismo 1.000 millones de pesetas de 1965 que los de ahora. Entonces, lo que hago es, cada dato de cada año lo traigo a precios de hoy. ¿Me explico? Porque es la manera de decir, a precios de hoy, ¿cuánto estamos hablando? ¿Vale? Pero evidentemente, si fueran términos nominales, entonces todos los datos del informe pone la cantidad nominal, pero luego pone la actualización. ¿Cómo lo actualizo? Con el IPC. ¿El IPC es perfecto? No, el IPC general no es perfecto. Es verdad, hay veces que uno dice, pues el IPC no recoge no sé qué, podría recogerlo, pero es lo mejor que tenemos para poder estudiar matemáticamente las diferencias de precios. Y es bastante bueno, también os digo. Estadísticamente no es perfecto. Por ejemplo, no recoge la vivienda tal y como debe y por lo tanto hay determinados elementos de ahora que no estarían recogidos, ¿vale? Pero eso tampoco reduciría el importe. Al contrario, si el IPC fuera mayor que el que yo he establecido, que no es el mío, que es el que pone el Instituto Nacional de Estadística, la cantidad que estamos hablando también sería mayor. Porque daos cuenta que los años de la Seguridad Social en el que la Seguridad Social ha puesto pasta son los más antiguos, sobre todo. Con lo cual, se inflaría más la cantidad. ¿Me explico? Es decir, los euros puestos en el año 2003 por la Seguridad Social valdrían hoy más. Con lo cual, ni siquiera esa excusa vale para desactivar el informe que os presento. Lo que indica eso es que los costes asumidos por la Seguridad Social durante los 60 años, ha habido 48 años en los que la Seguridad Social ha puesto más, ha puesto dinero para financiar políticas públicas de todo tipo. O sea, no hablo de los gastos no contributivos, tipo pensiones no contributivas, que se ha podido usar para pagar el subsidio de desempleo, que se ha podido para hacer una carretera o para lo que sea. Yo no puedo saber para qué se ha usado. Eso tampoco lo puede saber ni siquiera la Seguridad Social, porque esos traspasos no realizados, luego el uso es complejísimo. De hecho, ni el propio Estado podría saber, una vez que ha obtenido una determinada financiación, dónde ha ido, diríamos, la trazabilidad exacta de algo que ocurrió en 1970, ¿vale? Pero tampoco hace falta. Lo que nos revela esto es que de los 60 años, en 48
el flujo ha ido en sentido contrario. Y no ha habido nadie que haya dicho nada. Bueno, cuando digo nadie, vosotras y vosotros sí. O sea, y digo, y más gente, pero me refiero a que no ha habido ningún tipo de planteamiento de, joder, ¿qué pasa? Estamos cogiendo el dinero de las pensiones. Y a mí me parecería mal que se dijera eso. Es mi opinión. Ya, a lo mejor hay otras personas, a lo mejor hay personas que dicen, no, lo de las pensiones no se puede tocar. Esto está en una caja, en este bolsillo, y de este bolsillo no puede salir de este otro. Y en mi opinión es un grave error político si pensamos eso. Yo no opino eso. Yo opino que de este bolsillo puede pasar a este, sin ningún problema. O a este, porque considero que Amparo y yo somos comunidad. ¿Vale? Entonces, que no pasa nada. Porque si no, cuando yo quiera que de este bolsillo pase a este, me van a decir, no se puede. ¿Vale? Nos interesa que se pueda pasar de un lado a otro o de otro a uno. Eso sí, tiene que saberse. Tiene que saberse, tiene que conocerse para que nadie pueda contar, vaya, es que está Amparo gastando mucho, o el bolsillo derecho mío está gastando demasiado. ¿Cómo? ¿Qué dices? Si miramos todos los 60 años, el resultado no es el que os están contando en los medios de comunicación de masas. Y no lo vais a escuchar en los medios de comunicación de masas porque yo tengo muy buena relación con muchos periodistas, de los que están y los veis en la tele habitualmente. Todos saben que he publicado esto. Algunos me han preguntado en privado. Y yo sé, como ellos saben, que a mí en la vida me van a entrevistar en un programa de esos para hablar de este tema. Porque, joder, sus anunciantes quieren el bocado ese de los 180.000 millones de euros o un trocito. Y no va a venir aquí ni Sánchez Mato ni nadie a desmontar la historia. ¿Vale? Entonces, con todo esto, simplemente decir que el análisis nos dice que yo lo he repartido en etapas, en periodos. Es decir, no en todos los momentos, diríamos, ha ocurrido lo mismo. En la última etapa, la que va de 2013 a 2024, es la negativa y es la que están aprovechando. Y la otra ha sido la enormemente positiva desde el punto de vista de que se ha usado el dinero de la Seguridad Social para otras cosas. Pero el conjunto de las tres etapas con precios de 2024 supone 186.006 millones de euros. Lo de los 6 millones de euros no hay que dejarlo porque, oye, son 6 millones de euros. Eso es lo que sale. Todo eso son tablas y tablas y tablas y Excel. O sea, no es una moneda al aire. Todos los datos son oficiales, las fuentes están enlazadas. El que quiera comprobar, que compruebe. Y lo pueden comprobar, no hay error. Lo he comprobado 200 veces. Ese es el resultado. O sea, que en vez de 126.000 millones de euros de deuda de la Seguridad Social, resulta que el deudor está de acreedor realmente. Bueno, pues esto nos tiene que dar argumentos. Nos tiene que dar argumentos para algo que no es, hagamos en mi opinión, por supuesto, siempre mi opinión esto. O sea, estos son datos, pero lo otro es mi opinión. Mi opinión es, no debemos decir, pues pásese el dinero y ahora que cada palo aguante su vela. Porque con esto, al ritmo actual de déficit, en 9 años nos lo consumimos. ¿Pasa algo por usar impuestos para pagar pensiones? No pasa nada. Es una decisión política. Igual que ha sido una decisión política usar dinero de las cotizaciones sociales para pagar otras cosas. Lo que hay que hacer es saberlo. Y empoderarnos, usar esta información precisamente para enfrentar las amenazas que contra el sistema de pensiones públicos vienen. No sé si con esto de aperitivo me he pasado de tiempo, lo siento de verdad, pero creo que era necesario para poder situar el tema. Quedo a disposición para debatir, para pelearnos o para abrazarnos. No, estoy seguro que no, porque yo creo que compartimos aquí esencialmente los elementos de la... Yo no soy quien para dar palabras, ni para ordenar el debate, no me atrevo. Vale, pues para hablar tenemos que acercarnos el busto. El busto. Importante. Yo con tal de estar al lado de Lenin, hablo lo que sea. No, bueno, pues oye, que muchísimas gracias. Yo, en mi alcance, o sea, te he entendido perfectamente, me he leído tu informe, que ya lo teníamos en la plataforma, y bueno, la idea general la tenemos, pero bueno, los datos nos apoyan, ¿no? Pero
te digo que me rechina un poco el que hables con tanto entusiasmo de las reformas esas del 21 y del 23. O sea, porque habiendo unas pensiones precarias, sobre todo en las mujeres, pero en general, o sea, cuando este verano se ha jubilado una conocida mía con 67 años, o sea, es que no le veo nada, entiendo tu idea, entiendo, pero entenderme a mí también, o sea, que me cuesta trabajo el fijarme en esos aspectos positivos, porque los negativos, entre otras cosas, sinceramente, porque es que son planes al 2000, o sea, adentro de 25 y adentro de 40 años. Y entonces, eso lo veremos, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora mismo es mucho más. Y luego también, Carlos, me rechina un poco el que digas con tanta soltura el que pasarse dineros de un bolsillo a otro no tiene trascendencia. Yo creo que para la situación que tenemos tiene mucha trascendencia, que lo has explicado, ¿no? Pero el que ahora mismo, o sea, nos estén subiendo el IPC ese cutre, a pesar de que tú digas que está muy bien hecho y no sé qué, o sea, o sea, me parece que hay que, o sea, que no podemos mirar tan alegremente el que se cambie dinero de un sitio a otro y que se destinen dinero de lo que hemos contribuido a otros menesteres que no son los propios de las pensiones, porque es que nos ponen en entredicho y además es que estamos en peligro. Los que estamos cobrando ahora y ya no te digo los que van a cobrar después. Entonces, bueno, insisto en el agradecimiento que para mí ha sido fácil entenderlo y solo eso. Muchas gracias. Entiendo que habla la gente y luego... ¿Más palabras? Una cosa, aunque no respondo ahora, pero algunas cosas de respuesta ya la dejo. Una pregunta así un poco Mucho cuidado con mucho interés. Si mañana entra otro gobierno, el actual, o todos los que se quedan fuera del gobierno, se forzaría, sería una fuerza más natural o más positiva para conseguir que haya la auditoría. Mañana entra el PP a gobernar, el PSOE y los otros harían fuerza real para o no les interesa que haya auditoría ni gobernando ni sin gobernar. Eso como Sánchez Mato, ¿cómo lo ve? Por primera vez en mi vida voy a hablar sobre la cabeza de Lenin. ¡Joder! Vaya lujo. Vaya lujo. Vale, buenas tardes a todas y a todos. Ya está, no te preocupes. A ver, Carlos. Bueno, yo soy Damián, soy portavoz de COESPE, no sé si lo sabréis. El análisis que ha hecho Carlos lo hemos compartido en todas nuestras redes, lo conoce todo el mundo, en todo el estado ya. De COESPE me refiero. Y, hombre, hay que agradecer que haya hecho este análisis, ¿no? Pero hay cosas que no coincidimos. Sé que juego en campo contrario, en el Camp Nou probablemente, pero bueno, no me toca otro papel que este, porque además estoy convencido, no es por otra razón, ¿vale? Entonces, yo no voy a ser tan extenso porque además sería inútil, pero hay varias cosas que me rechinan y me gustaría que nos dieras tu punto de vista, ¿no? No se puede hacer un análisis, en mi opinión, bueno, se puede hacer, cuidado, es una manera de hablar. Se puede hacer un análisis a 50 años, pero veremos a ver, dentro de 50 años si no estamos todos calvos y calvas, ¿no? Absolutamente, sobre todo los que estamos, la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, hacer una proyección de esas características con la situación actual, económica, política mundial, con el rearme, las guerras y tal,
y que incluso el informe de la AIREF, tú sabes perfectamente, y algunos de vosotros y vosotras que habréis leído también, es que incide precisamente o da un rasgo ya para que el siguiente informe que dé la AIREF introduzca ese elemento que va a ser determinante para todo el tema de los derechos sociales, económicos de todo tipo y de las pensiones públicas. Entonces veremos a ver con lo que nos salga, lo que nos sale de la AIREF, por ejemplo, que no es un organismo independiente, es totalmente dependiente del gran capital, no cabe duda. Bien, pero es un factor elemental que creo, sinceramente, con todo mi respeto, y además lo sabes, que debieras de analizar también, ¿vale? Un factor determinante para el futuro casi inmediato, que nos va a afectar. El tema del rearme y el tema de la guerra nos va a afectar. Y va a afectar a las pensiones públicas. Ese es un elemento clave. Otro elemento clave es que se puede hacer una proyección a 50 años vista, pero claro, hay que partir de la correlación de fuerzas, ¿no? Y fíjate que estoy hablando delante de Lenin. Entonces, la correlación de fuerzas es la que es. Y parece ser que la perspectiva de la correlación de fuerzas va a ser, madre mía, enormemente negativa si no podemos cambiar las cosas de aquí a 2 años, que supuestamente va a haber elecciones, y no tenemos un gobierno similar a este, o mejor, ¿vale? Ojalá, pero la tendencia, para ser realistas, es que, y sobre todo el gran capital, está interesado por completo en destrozar todo lo que ahora mismo hemos tenido, a pesar de las lagunas que hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, la correlación de fuerzas es fundamental. Y claro, tú explicabas, que yo respeto tu opinión, que conste, la correlación de fuerzas ha dado como consecuencia la reforma del 21 y del 23. Hombre, hay elementos que no has analizado ni has contado que son negativos para la clase trabajadora, no ya para la clase pensionista, que hemos sido trabajadores y trabajadoras, y que afortunadamente nos hemos podido jubilar antes, ¿no?, de edad. Es que se abre la puerta a los 70 y más allá para el trabajo. Y entonces yo no sé a dónde se va a llegar con esa situación y esa circunstancia. Y eso, aunque deviene de atrás, efectivamente no se ha modificado con estas reformas del 21 y del 23, en absoluto. Y eso forma parte de la correlación de fuerzas, ¿no? Segunda cuestión. Y la tercera, y no voy a ser más extenso, ¿no?, porque es el tema de eso que has explicado muy bien tú de los bolsillos. Es que eso es fundamental para nosotros, para la COESPE. A ver, quiero recordar que el sistema de reparto de las pensiones públicas en nuestro país es de los pocos sistemas de reparto que existen en estos momentos en Europa. De reparto público. Sí, Carlos. Cuando digas que no, ahora me indicas cuáles son los países que tienen sistema de reparto público, ¿vale? Entonces, el sistema de reparto está basado precisamente en la cotización de los trabajadores y de los empresarios por la plusvalía que sacan de los trabajadores. El salario diferido es nuestro. Y entonces la prioridad de ese salario diferido tiene que ser para lo que se creó el sistema público de pensiones de reparto, en primer lugar, y para la seguridad social. Entonces, justificar de alguna manera o teorizar de alguna manera que como ese sistema está en crisis, entre otras cosas por los agujeros económicos que ha provocado las políticas neoliberales, tú mismo afirmabas que has dado un dato demoledor. En unos cuantos años, el 16% menos de cotización de los empresarios. Es que ese dato es determinante también. Entonces, nosotros no somos partidarios de que se restituya el sistema, digamos, los déficits del sistema, con un tema a través de los presupuestos y de las cotizaciones, no de las cotizaciones, de los presupuestos y de unos impuestos que tienen que ser modificados, una reforma fiscal o como se le quiera denominar, desde los presupuestos del Estado. Nosotros entendemos que hay que recuperarlo primero, una política de izquierdas progresista real, aunque sea radical, pero también tenemos derecho a la radicalidad y a la utopía, de que se recupere la cotización
social, entre comillas, que hacen los empresarios, que sale de la pluralidad de los trabajadores y trabajadoras. Eso sería lo determinante. Si eso lo recuperases, el 16% más, daría como resultado eso que tú has puesto al final. Entonces, nosotros no somos partidarios en estos momentos, en esta correlación de fuerzas y en estas circunstancias, de plantear que la solución futura o de parte de la financiación del sistema público de pensiones está en la cotización a través de los impuestos. A nosotros nos parece eso un elemento fundamental. Nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras activos y los que estamos ya pasivos, no podemos permitir perder ese sistema de reparto, que entre otras cosas es un sistema solidario, que no lo creemos, intergeneracional, que no lo creemos, interterritorial, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos darles ningún solo argumento a los liberales para hacer eso, porque además lo están provocando. Luego ya hay muchos más factores, tema de los PPEs, tal, la fiscalidad, todas esas cosas. Yo recuerdo una reunión que estuvimos juntos, que vosotros erais el gobierno, entre comillas, y nosotros éramos los peleones, entre comillas también, que afirmaste tú, el tema de los PPEs no va a tener salida. Bueno, acaban de publicar, y tú lo sabes mejor que yo y que cualquiera de los que estamos aquí, que quieren impulsar los planes de pensiones de empleo a través de la negociación colectiva por narices. No estamos hablando sino que todos los convenios que se negocien a partir de un determinado tiempo, la Unión Europea, el gran capital en definitiva, quieren imponer a través de la negociación colectiva los planes privados de empleo en todos los sectores, y eso va a traer como consecuencias graves consecuencias para los trabajadores y las trabajadoras. Nada más, pues no me voy a alargar más. Muchas gracias de todas maneras. Hola, Lenin, hasta luego. Nada, yo solamente quería puntualizar alguna cosa. El tema, aquí se habla de que no son suficientes, del enfrentamiento de generaciones, de los abuelos y tal. Y el problema es que el problema de las pensiones, de la cantidad de dinero que llegue a las pensiones, no depende solo de las pensiones, depende de los salarios. Y el problema de hoy en España es un problema de salarios, no es un problema de precios, es un problema de salarios. Y entonces los sindicatos y todo se conforman con un aumento por debajo del IPC, o el IPC ya es la hostia. Y entonces con el IPC no se participa en nada en la generación de riqueza en España. Y entonces todo eso tiene que ser a través de una forma fiscal que permita que aporten mucho más la gente que tiene más y que aporta poco. Y no sé, o sea, y luego otra cosa por puntualizar también es que se habla del salario, de lo que aporta el trabajador y lo que aporta el empresario. Y eso es una mentira. Lo aporta todo el trabajador. Porque el patrono lo que hace es el salario bruto y lo demás lo pone el trabajador. O sea que, nada más. Si me dejáis, Sí. porque hay una tajada de cosas, respondo rápido y así para que puedas ir hablando gente, porque habéis planteado cosas que son interesantísimas todas ellas y alguna que yo me explico como el culo. Y, o sea, si habéis entendido que el balance de las reformas es que, he creído no soy entusiasta en cuanto a los retos pendientes. De hecho, hay un capítulo entero de retos pendientes que hacen referencia, primero, a lo que tenemos de situación actual de pensiones, con todo esto que comentan y que dicen de lo generoso del sistema, que yo lo he usado. Es que fijaros, es que estamos ante pensiones que todavía, en promedio, y la mayoría de la gente son miserables, son insuficientes. Pero es que no he dejado de decirlo en ningún momento. Lo que pasa es que estábamos hablando de otra
cosa que está todo relacionado y si tiramos una cereza, pues a lo mejor podríamos haber estado hablando solo de esta diapositiva. En 2024, más de un tercio de las pensiones contributivas abonadas, las contributivas, el 35,6%, estaban por debajo del umbral de la pobreza. Y a mí eso se me abren las putas carnes. O sea, que mi entusiasmo es porque, teniendo en cuenta esa situación, por primera vez les hemos hecho retroceder un paso. Que no tenemos el socialismo todavía, ni mucho menos. Ni tenemos, y la correlación de fuerzas es muy negativa. Pero permitidme también, cuando he dicho que tenemos que disfrutar los éxitos, no es para soltar la pancarta ni la pistola, sino para decir que, bueno, que merece la pena luchar, porque se pueden conseguir cosas. Y se han conseguido cosas. Y yo no me las atribuyo. Se las atribuyo a lo que Damián dice, los peleones. Hombre, mejorando lo presente, porque peleones hemos sido todos y todas, en efecto. Y creo que esos peleones, y lo he dicho muchas veces, no solo aquí lo digo, y Damián lo sabe, que hablamos de vez en cuando y nos encontramos en las movilizaciones, esos peleones son los que han permitido, de alguna manera, y otros miedos de los gobiernos, el conseguir los avances. Pero mi entusiasmo, de verdad, va trufado de eso. No me pongáis en el lado, diríamos, de quien no es consciente de esto, porque, de hecho, de lo que normalmente yo hablo es de estas cosas, de esto. Del otro hablo cuando saco un informe que ha sido ahora. Que, bueno, también, Damián, sabes que el informe yo os venía amenazando un tiempo porque llevo haciéndolo 2 años. ¿Vale? Y os decía, lo sacaremos, pero a ver si lo sacan ellos antes, que será mejor desde el punto de vista, y no, como no iban a sacarlo, pues ya llegó el momento y lo hablé contigo y te dije, lo voy a sacar y te lo enviaré. Y yo he cumplido eso, ¿vale? En ese sentido. O sea que ahora el PP, si llega al gobierno con el tema de la auditoría, vamos a ver, el PP, la derecha, o sea, no quiere ni oír hablar de cualquier sistema ni cualquier análisis que pueda comprometer lo que ellos de verdad tienen en la cabeza. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a llegar directamente con la hoz? Bueno, pues ya verán cómo lo hacen, porque también son inteligentes y saben que a lo mejor si incendian demasiado el campo, pues se les puede venir en contra, pero, o sea, recordad, la reforma de 2013 nos metió un gol por toda la escuadra, pero un gol brutal. O sea, nos destrozó vivos. Dices, bueno, pues oye... Yo permitidme que cuando les devolvemos el golpe y mejoramos la situación, además tenga la ventaja de decirle a la gente, es posible, y además, incluso utilizando los datos que yo por eso utilizo los oficiales también, y ya un poco empezando a contestarte, pues claro que los informes a 50 años tienen muchos elementos sujetos a duda, claro, pero ¿por qué yo uso sus informes? Os lo he contado en muchas ocasiones y también lo he contado aquí al principio. Uso sus informes para que no sean rebatibles, no porque a mí me gusten sus informes. Sus proyecciones demográficas son malas, son malísimas. Es decir, la Comisión Europea decía que para este año, en las proyecciones que hizo hace 20 años, decía que este año España tendría 40 millones de habitantes. O sea, un 20% menos, ¿eh? Estamos hablando, fijaros la diferencia. Cuidado, eso es clave, pero Damián, yo eso lo digo fuera, pero para rebatir su política, o sea, llamadme zorro hijo de puta, no porque lo soy. O sea, yo uso sus armas y me pongo corbata para decirle estas cosas, y os lo he contado algunas veces. Porque si no lo dices sin corbata, parece que no sabes, ¿vale? Yo sé usar sus armas. Yo he estudiado sus modelos y uso sus modelos para reventarlos. Pero pienso lo mismo que tú, Damián. Lo mismo. O lo mismo que tú, Emilio. Lo mismo. Pero entended por qué lo uso. Lo uso porque es la manera... Bueno, no soy yo precisamente muy de artes marciales y de controlar, pero algunos que sabéis más, para usar su fuerza para darle la vuelta, ¿vale? Para eso lo uso. No porque me fíe de la AIREF. La aborrezco. La Comisión Europea, el informe de envejecimiento. Claro que la solución va por más cotizaciones. Claro que el tema va por el tema de los salarios. Por supuesto que todo sale de la fuerza del trabajador. Pero si no uso los elementos que ellos practican y usan en sus informes, no tenemos... O sea, si así no, entre comillas, si así no nos escuchan en los medios de comunicación de masas y nadie se entera, imaginaos
si solamente hablamos de plusvalía. ¿Vale? Uso sus modelos y con sus modelos sale lo que decimos nosotros y nosotras en las movilizaciones. Bueno, seamos un poco perros, no como Perro Sánchez, sino seamos un poco astutos, porque si no somos astutos, podemos cometer un error. ¿Sabéis lo que podría hacer perfectamente? Imaginaos un PP astuto que dijera, voy a hacer la auditoría y además vamos a hacer separación de fuentes, que es un poco lo que quiere Coespe. Digo, por decir, o parte de... No lo digas. No, no, joder, que te lo estaba poniendo como ejemplo, como una... no digo que sea, digo... Pero no seas zorro, no lo digas. Pero escucha, me lo vas a entender, que no es ni mucho menos contra el movimiento de defensa de las pensiones, que no es eso, entendedme. Dijera, no, mira, es verdad, he entendido que lo de cambiar dinero de los bolsillos, no. Vamos a hacer esa auditoría y a partir de ahora ni un euro para un lado ni un euro para otro. Nos destruyen. Porque en 9 años se ha acabado el saldo y entonces dicen, ya no hay dinero, a bajar las pensiones. Y entonces nosotros decimos, no, pero hay que subir las cotizaciones sociales, hay que subir los salarios. Pero de momento dicen, no hay dinero, a bajar las pensiones. Cometeríamos un error político de un tamaño bestial. El PP no va a hacer eso, ¿eh? Pero, vamos a ver, su astucia va por ahí. ¿Qué hicieron con el mecanismo de equidad intergeneracional? Eso que os decía que nos jodía a los que teníamos 30, 40, 50 años para jubilarnos en el futuro. Lo que dijeron es, vivís más años en el futuro, pues la pensión que ibais a cobrar la repartís entre más años, cobráis menos. Ese era el mecanismo de equidad intergeneracional. Es un elemento financiero como muy claro. O sea, matemática pura, te decían, si ahora la esperanza de vida es mayor, pues ibas a cobrar tanto de pensión en los años, pues ahora como vas a estar más años, cobras menos cada año. Y tan panchos, pues eso suponía, dependiendo del año que te fueras a jubilar, a mí eran 18. Había una tabla, la sacó Comisiones Obreras muy buena, del impacto por rango de edad, año de nacimiento, lo que te supone. Claro, era bestial. Que hayamos desactivado eso, claro, es que es tremendo. O sea, es tremendo en positivo. Si no lo queremos ver, pues cada uno que no lo vea, cada uno verá. Pero entendamos que si como consecuencia de eso, que además es fundamental, que es que yo he defendido la auditoría desde el minuto 1 y lo sabéis en COESPI y lo sabéis el resto de la movimiento, que yo la he defendido. Pero la he defendido a lo mejor podemos tener alguna diferencia, que yo creo que hay síntesis posible. Yo lo que digo es que necesitamos la auditoría para los mismos objetivos y los compartimos, pero cuidado con decir que no nos cambiemos el dinero de bolsillo, porque estamos en el momento, por pura demografía, no sabemos lo que va a pasar en 50 años con toda seguridad, pero sí sabemos que vamos a sociedades con familias con menos hijos. Es decir, con situación de correlación de fuerzas es posible que peor, que puede hacer que necesitemos dinero de pensiones para pagar, de impuestos para pagar pensiones. Hostia, ¿nos vamos a limitar y decir que ahora no podemos cambiar el dinero del bolsillo de los impuestos a las pensiones? Que yo quiero que sean de cotizaciones, igual que vosotros, porque es salario, porque es nuestra lucha y eso es lo que hay que defender. Pero lo que yo hago con esto es rebatir usando sus informes, que sus informes dicen 4 puntos más o 5 puntos más del PIB en transferencias del Estado es insostenible. ¿Cómo que es insostenible? Claro que es sostenible, perfectamente sostenible. Que nos quieren vender lo del gasto militar, tú lo has dicho perfectamente. Nos quieren colocar que necesitamos carros de combate por si entra Putin por los Yémenes. Hostia, que no, que es sostenible, pero no quiere decir que no tengamos que defender cosas diferentes como subir las cotizaciones sociales, subir los salarios. Vamos, si además que dices, no lo has contado, Damián, he contado lo de que las cotizaciones sociales de 1980 eran una y que si las cotizaciones sociales fueran los mismos porcentajes, no tendríamos déficit del sistema contributivo. O sea, que claro que lo he dicho. Y también he dicho los problemas que suponen la jubilación, los incentivos para la jubilación demorada. Lo he dicho. O sea, que eso es gravísimo, gravísimo. Pero el monto, y además tiene que ver con cosas que también tenemos que saber apreciar. Hay una cultura mayor de que la gente, incluso aunque le den, está triunfando. ¿Tenéis datos de lo que está suponiendo esos incentivos para la jubilación demorada en cuanto al retraso de la edad de jubilación? Yo sí.
No está funcionando. Acuérdate de esto que te digo y dentro de 2 años, cuando salgan los datos, os diré quién tenía razón, pero no por el hecho de querer tenerla. No está funcionando, igual que no funciona o no les funcionó lo de la historia de los planes de empleo. ¿Me gusta que haya planes de empleo o posibilidad de jubilarse a los 72? No, no me gusta. Exactamente igual que a ti. O sea, estamos en contra y hay que pelear contra eso. Pero lo que digo es que no les está funcionando, afortunadamente. ¿Por qué? Lo primero que pensaron, ¿sabes?, en la seguridad social es no estamos incentivando suficientemente a la gente. Bueno, es que también hay otros elementos que tienen que ver no solo con lo económico y tienen que ver con que, claro, a lo mejor el que necesitaría el incentivo para quedarse, porque cobra una pensión de mierda, no tiene capacidad de poder quedarse aunque quiera. Y está ya suficientemente machacado y destrozado y lo que quería es haberse jubilado antes y no después. O sea, el capitalismo nos destroza de tal manera que nos exprime de tal forma que incluso con esos incentivos no les está funcionando, ¿vale? Y eso es positivo para nosotras y para nosotros. Entonces, con eso no digo olvidemos de pelear esa cosa, es que estoy completamente de acuerdo, eso hay que pelearlo. Cada uno de los elementos, que los he citado todos, los incentivos de la jubilación demorada, los he citado. Eso es perverso y eso es contra los trabajadores y trabajadoras. Lo he puesto. Lo que he dicho es que en la balanza el peso económico con los datos oficiales, comparado con las otras cosas, no hay color. No hay color. Entonces, si estuviéramos en una fase de negociar, ¿qué preferimos? ¿Perdemos el 10% de incremento en el convenio o el día de la Inmaculada de Concepción de no sé qué, de fiesta? Joder, que yo quiero las dos cosas, pero si tenemos que perder una cosa, la del 10%, que lo otro supone un -1. Vamos, yo creo que es de primero de negociación. Y creo que en ese sentido es bueno que por primera vez hayamos ganado una puta batalla en las pensiones, que no hemos ganado ninguna. ¿Para qué? ¿Para decir qué guapos somos? No, para seguir peleando. Pero que la contrarreacción ya está ahí. O sea, que cuando no te sale un programa en la que salen unos jovenzuelos liberales diciendo que se están quedando los abuelos con todos los recursos del país por hacer la subida del IPC en las pensiones, que coincido, Emilio, es lo mínimo, ¿vale? Pero es lo mínimo, pero es lo que ha sacado de la pobreza a 2 millones de personas. Es que han subido las pensiones 24 veces más que con la anterior ley. No es un tema de lo que vaya a pasar dentro de 20 años o 30 años. Es que ya os estáis beneficiando vosotras. Que si no se hubiera hecho la reforma, el 0,5, compañeras, el 0,5. Eso era. Y con una inflación del 8,5 hace 2 años, bueno, suma todas las inflaciones, 24 veces más. Hombre, yo creo que no es un tema solamente estamos mirando a largo plazo, estamos mirando también en el corto. ¿Para qué? ¿Para aplaudirnos? Repito, no para aplaudirnos. Para ser conscientes de que ese elemento es una palanca para luchar. Y lo de los planes de empleo, por último, fundamental, o sea, es que es fundamental. Estamos absolutamente de acuerdo en lo negativo de que tiene cualquier tipo de... No por el hecho de que sea ahorro colectivo. Si alguien me decía un día, hablando con sindicatos de clase, no, Carlos, porque claro, siempre mejor de que haya ahorro, pues en vez de que sea privado, que sea colectivo, mejor que sean planes de empleo que fondos de inversiones. Digo, me da igual, el mejor plan de empleo para la gente es la seguridad social y que te suban las cotizaciones. Eso es lo que tenemos que pelear por ello. Eso es evidente. Pero también hemos conseguido algo, y es que la fiscalidad, que era la clave para la historia, deja desarmados los planes de pensiones, que es un hecho, que son datos. Fijaros cómo han evolucionado en los últimos años. Y tiene que ver con las aportaciones brutas, lo que la gente mete en los planes de pensiones. Y yo todo esto lo he hablado con personas aquí de la asamblea, o alguna no está, y que Juliana diciendo, cada vez más la gente mete más dinero. Juliana, compañera, no. Fijaros, los datos son de Inverco y de la Seguridad Social. Es decir, la patronal de los fondos de inversiones, son datos oficiales. En 2024 han aportado el conjunto de trabajadores y trabajadoras con la mierda de los planes de empleo menos de la mitad de lo que se aportaba en 2007. Eso es un éxito, joder. Para nosotros es un éxito. Porque además hay que continuar viendo el saldo. Si a las aportaciones brutas le restas lo que la gente retira,
Fijaros los últimos años, lo que os decía. Los 4 últimos años sale más de lo que entra. Yo estoy feliz, compañeras, porque eso lo que está suponiendo es que el modelo al que nos quieren llevar fracasa. Es decir, ha fracasado de momento. Como les demos un poquito de aire, nos comen por los pies. Pero claro, o sea, no he hablado en ningún momento de victoria definitiva. He hablado de un éxito parcial que se revela, cuando tenemos datos, revela que funciona. Es decir, si tú limitas y complicas las deducciones fiscales, es decir, si le dejas de dar ayudas a los fondos privados no son interesantes. Entonces, La fiscalidad. Eso es. Pero lo que digo es que ¿se puede hacer más por la fiscalidad? Claro que se puede hacer mucho más para recortar y para que en vez de que entren 3.000 millones de euros al año no entre nada. Si es que si me dejaran a mí, por eso no me dejan a mí. O sea, pero que quiero decir que claro que estoy de acuerdo en que habría que ir mucho más allá, pero con la correlación de fuerzas existentes, hombre, sí. Claro, el futuro es el contrario, probablemente. Bueno, pero eso, no, pero depende. La van a aumentar porque es que... Damián, pero lo que tenemos que pelear es eso. Y fíjate, lo último, el sistema de reparto, el tema del sistema de reparto. Francia, además de España, Italia, Alemania, Austria, Bélgica y Grecia tienen sistema de reparto, por decirte, del entorno más cercano. No somos el único sistema de reparto, pero somos el mejor de todos esos. Somos el mejor de todos esos. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos pecho y nos sentamos y nos tumbamos a la Bartola? No. O sea, nos sentimos satisfechos por lo que hemos conseguido gracias a la lucha de las trabajadoras y los trabajadores y peleamos por más porque económicamente no tenemos más que una porción de lo que nos corresponde. Que de alguna manera es lo que has dicho tú, Emilio. Completamente de acuerdo. Hay que ir a por más. Pero si no decimos, o sea, si para ir a por más decimos que no hemos conseguido nada, vamos a apuntar al carro de la pelea ¿a quién? ¿A quién? O sea, si solamente decimos un desastre, todos nos han traicionado, no hemos conseguido ninguna victoria, cuando objetivamente hemos conseguido victorias, ¿cómo estimulas a la gente a pelear? Vamos. Pero yo os digo, estamos hablando de diferencias, en cualquier caso, de óptica de cómo nos acercamos. Es que hay síntesis posible porque es que pensamos exactamente lo mismo acerca de dónde está el problema y las vías. Las vías no son financiar con transferencias del Estado, de impuestos, las cotizaciones sociales. No, en absoluto es esa la vía. Porque si hubiera una reforma fiscal como la que, por ejemplo, ha presentado mi organización y que tuve el gusto de presentar con mi coordinador federal hace un mes en el Congreso de los Diputados, tendríamos 111.000 millones de euros más cada año. Pues fíjate, 22.000 millones de euros más ya servirían para resolver el tema, diríamos, de cualquier... O sea, que estamos de acuerdo en eso. Ahora, si vemos sus informes que nos dicen en la actual situación, sin tocar impuestos, hay que dedicar mucho dinero a pasárselo a las pensiones no son sostenibles. Y yo lo que digo es, aún no haciendo otra cosa, es sostenible. Y creo que no es lo mismo que decir que soy entusiasta con la reforma, ¿vale? Matiz, perdón. Y perdón mi vehemencia, yo hablo así, creo que me conocéis algunos. No estoy enfadado, bueno, estoy enfadado con quienes, estoy enfadado con vosotras y con vosotros en absoluto. Jordi. A ver, yo llevaba años sin llevar las mascarillas. Llevaba años sin llevar la mascarilla puesta tanto rato y estoy descojonado. Pero estoy escuchando este debate y no me resisto a tomar parte, porque es un poco de los debates en que las dos partes tienen razón, son los más difíciles. Pues dices, no escucho a él, pues sí, escucho al otro y pues sí. Dices, ¿cómo lo resuelvo, no? Yo creo que son planos distintos. Creo que Carlos está intentando poner en valor una pelea en un ámbito muy determinado, que ha sido en la institución, donde han conseguido, y yo celebro que Carlos estuviera ahí metido hasta el cuello, porque a veces estos factores cuentan para que no nos la dieran con queso. Es decir, el que hoy, si no se hubiera llegado a los acuerdos del 21 y del 23, ¿qué pensión tendríamos hoy los que dependemos de una pensión o dependen de una pensión? ¿Y qué pensión, o sea, cuál sería la diferencia no dentro de 30 o 40 o 50 años, sino ahora? Pues bastante grande, si se hubiera mantenido lo que teníamos ahora, etcétera. ¿Qué ocurre? Yo lo llamo la paradoja del gobierno de coalición. Es decir, aunque hayas conseguido aumentar un 55, un 60% el salario mínimo, aunque las pensiones lleven 5 años subiendo el IPC, imaginaos con subidas del IPC del 8%, del 10%,
que no se hubieran ido compensando estos años, pues cómo estarían las pensiones. Si ya hay pensiones miserables, que las hay, pues sería mucho peor. ¿Qué le ocurre a ese planteamiento? Que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, joder, se ha estado ahí peleando y se han logrado cosas. Y el que ha estado encima, joder, con más motivo para decir... Ya lo sé, pero insisto, quiero decir, probablemente yo pienso que lo que se ha firmado ahí merecía la pena firmarlo por sacar lo que se ha sacado. Pero eso es una cosa, y la otra es nosotros en el movimiento que tenemos que hacer, además de decir, oye, sí, hemos logrado esto, sigue haciendo falta esto y esto. Y a partir de ese éxito, mayor o menor, que es el que se ha podido sacar en un ambiente hostil, que es la institución, que es de ahí arriba, que tienes la que tienes, decir, poner la carga, el énfasis y aprovechar ese éxito, por pequeño que sea, que yo creo que sí lo ha sido, para decir, no, pero lo que hace falta, además, es esto y esto. No sé si consigo explicarme. Yo creo que uno de los problemas que solemos tener mucha dificultad en el ámbito de la izquierda, y lo digo de verdad, es que solemos tener que elegir bando. O estoy con unos o estoy con otros. Que no, joder, que lo bueno es articular todo esto. Es decir, yo creo que a nivel institucional, por lo menos en lo de las pensiones, quizás en otras cosas no, se ha sacado unos resultados que, joder, yo viendo la explicación creo que es bastante claro, buenos. Claro, ¿resuelve el problema? No, porque el coste de la vida está creciendo mucho más que lo que se ha logrado en subidas del salario mínimo, en subida de las pensiones, etcétera. Y esa es para mí la paradoja del gobierno de coalición, que va por detrás de las necesidades de la gente. Por eso la gente militante y que estamos luchando y organizada en todos los distintos frentes, pues hay esa sensación agridulce de decir, joder, si viene la derecha no queremos ni pensar, porque será mucho peor. Pero la realidad de la gente es que lo que tiene no alcanza con las necesidades de hoy, por el aumento del coste de la vida, por todo lo que sabemos. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esa paradoja? Pues yo creo que lo que nos plantea Carlos es algo que tenemos que tener presente. No ha dado igual. Si no se hubiera conseguido esos cambios legislativos y se hubiera mantenido lo que hay, o el acuerdo hubiera sido peor, pues estaríamos peor. Y eso hay que tenerlo en cuenta y aprovecharlo, que creo que cuando se consiguen cosas merece la pena verlo y apoyarse en ello. Pero al mismo tiempo, ¿dónde tenemos que poner el énfasis? En lo que queremos, en lo que necesitamos, que no es suficiente lo que tenemos, se queda por detrás de las necesidades. Yo sí pienso, y por ejemplo, yo no había reflexionado sobre la cuestión que plantea Carlos y Damián, que hay una controversia. El dinero de las pensiones, el dinero de las cotizaciones sociales, ¿debe ir a otros gastos que no sean las pensiones contributivas? Pues es una buena discusión. Y yo no tengo la respuesta clara, pero me inclino, por ejemplo, sí pienso que lo que dice Carlos es cierto, que justo ahora que estamos en situación deficitaria por la política que han hecho, no corras a cambiar eso porque se te puede volver en contra. ¿Me explico? Es decir, yo sí creo que es un argumento de peso el que plantea Carlos, por lo menos para tenerlo en cuenta. Luego ya, como norma en general, separar, pues a mí una cosa que no me convence es que lo que son ingresos públicos deberían ser, o sea, no debería ser patrimonio solo de los trabajadores que han aportado esas cotizaciones, porque cada vez hay un sector, es verdad, por la precariedad que hay, que tiene más necesidades. Lo que debería de tenerse en cuenta, y ahí me inclino más a la postura de Carlos, es a garantizar los derechos de todos. Lo que no puedes es utilizar los fondos de la Seguridad Social para financiar cosas que no son gastos sociales o a costa de las prestaciones de las pensiones de los pensionistas. Eso sería un disparate como la copa de un pino. Pero igual que no puedes dejar la Seguridad Social sin fondos, no puedes dejar lo otro. Es decir, porque aquí estamos hablando del interés del colectivo, del conjunto de los trabajadores, no de una parte que es la que ha cotizado contributivamente. En general, las generaciones de 10 años a esta parte, o 15 o 20 años, no sé, porque la precariedad empezó hace bastante, pues van a tener cotizaciones peores, van a tener que peleárselo, eso también es cierto. Pero yo, por lo menos, la postura que a lo mejor hace un año o dos hubiera dicho, sí, separación de la seguridad social del resto del gasto público, no, lo que quiero es que tiene que haber transparencia y condiciones. Depende para qué. ¿Vale? Para pagar pensiones no contributivas, sí, pero ahora, por ejemplo, que las contributivas no alcanzan, lo está pagando el Estado, perfecto, es lo que hay que hacer. Es decir, lo veo todo como gasto público. Ahora, dices, no, para financiar la sanidad privada, no, para eso no, me explico. O gasto un poco militar, burdo, o ¿no? gasto militar, etc. Entonces, yo ese ya no tal, pero sobre todo, y con eso termino, me interesa más la primera parte. Creo que ahora mismo el reto que tenemos en la izquierda es que, joder, estamos haciendo a veces de tripas corazón con el gobierno de coalición,
porque no nos entusiasma, pero no queremos ni PP ni Vox. Y entonces lo que necesitamos es todo lo que hemos logrado estando ahí, por poco que sea, pero que lleva muchas energías a quienes, de hecho, a Izquierda Unida nos ha absorbido el grueso de las energías, para bien o para mal. Lo que necesitamos es contrapesarlo y conseguir, sin desmerecer lo que podemos lograr en ese frente, con todas sus limitaciones, conseguir trabajar articuladamente. Imaginaos que el movimiento de la sanidad, el movimiento de pensionistas, todo lo que ahora mismo estamos organizados fuera, los que luchan, que muchas cosas coincidimos, pero unos cientos de miles ya somos, por ejemplo, en Madrid. El día que paramos lo de la Vuelta Ciclista, si decía la delegación de gobierno que había 100.000 personas. Si en Madrid los que estamos organizados en los distintos eventos lucháramos coordinadamente, conviviendo con las diferencias que tuviéramos, podríamos intentar conseguir que, bueno, pues si tenemos a gente en la institución, ese es un frente. Pero el peso no está en lo que diga el gobierno. Podemos decir, oye, se ha firmado, no sé, una reforma de pensiones o una reforma laboral que tiene estos avances, pero falta esto, esto y esto, y ponemos el énfasis en lo que falta. Y eso es lo que de momento no hemos logrado, tener un movimiento que nos articule a todos, sino que en general no conseguimos convivir con las diferencias y resolverlas, y es donde quería ir, porque estaba escuchando el debate y me iba poniendo tenso. Digo, joder, si tenéis razón, pienso en lo fundamental, las dos partes que hay ahora mismo, entre comillas, porque yo creo que no hay dos partes, pero sí hay dos énfasis distintos, ¿no? Y creo que en realidad no son contrapuestos, sino que en realidad son compatibles, así lo veo, yo por lo menos, ¿no? Y que eso es uno de los temas que necesitamos resolver, y que lo veo en las pensiones y lo veo en todas partes, ¿no? Que parece que tengas que elegir una opción o la otra, ¿no? Yo creo que en este caso, por ejemplo, lo que ha explicado Carlos y lo que pretende COESPE es compatible en su mayor parte, al menos, ¿no? Y lo que no estamos de acuerdo lo podemos seguir discutiendo y probablemente nos va a permitir tener una postura más fina, ¿no? Porque yo, por ejemplo, digo lo de qué hacer con los fondos, si limitarlos solo lo que se recauda para prestaciones contributivas, solo para pensiones contributivas, tendría mis dudas. Por lo que dice Carlos, y porque pienso que estamos hablando de los intereses del conjunto de la clase trabajadora, no solo de los que tienen pensión contributiva, que eso es algo que te encuentras, que no decides tú, el sistema está montado así y no lo había pensado hasta ahora. Así que bueno, ahí lo dejo, perdón. Sí, yo os había pedido para matizar dos cosas nada más. Toma, Lenin. Primero, en ningún caso nosotros planteamos que el tema del salario diferido vaya solo a pensiones contributivas, ¿eh? He hablado de seguridad social también, ¿eh? Que esos son derechos sociales para todo el mundo. Segunda cuestión, de los 10 millones de pensionistas que hay ahora mismo, hombres y mujeres, hay 5 millones que están por debajo del salario mínimo interprofesional. Son datos. Es que esas cosas hay que atacarlas también. Y tercero, estamos en un debate tranquilo, amistoso, discrepante, pero avanzamos, porque llevamos muchos años avanzando. Y hay otra cuestión, es que nosotros, yo mismo, es que somos un movimiento progresista, no somos un movimiento reaccionario. Entonces, en nuestro movimiento progresista hay cantidad de militantes de Izquierda Unida, de Podemos, de yo qué sé, de Sumar o de quien tenga que ser. Más luego mucha gente que no es de nada, pero es progresista. Entonces, bueno, pero que somos un movimiento progresista. Entonces, esto es un debate, no cabe duda. Y luego hay otro elemento fundamental. No nos olvidemos nunca de la correlación de fuerzas, ¿eh? Porque eso es determinante, claro. Y este debate se da en unas circunstancias de correlación de fuerzas un poco limitadas, por así decirlo. Pero es que si seguimos así, abriendo puertas, pues es que a lo mejor les abrimos las puertas a aquellos que van a incidir en políticas más reaccionarias, si llegaran al gobierno. Ojalá no lleguen. Desde luego mi voto no lo van a tener. Ni nuestro llamamiento, que en las últimas elecciones hicimos un llamamiento a que se votara a la izquierda, en la COESPE. Entonces no tenemos ninguna duda sobre eso. Pero claro, tenemos un temor enorme por la situación política y cómo se va desarrollando. Y tenemos discrepancias en algunos de los elementos, pero se pueden matizar también y se puede discutir. En cualquier caso, hay cosas que son difíciles por nuestra parte de entender, y así lo he manifestado, pero amistosamente, ¿eh? En relación a esto, que
que es un capítulo entero que en sí mismo podría dedicarse 2 horas perfectamente a que lo charláramos y toda la vida si queremos, es que los retos pendientes yo los he ido contando, pero los he escrito, o sea, es que te estoy oyendo comentar, Damián, y es que están puestos y los he dicho muy deprisa, he dicho demasiadas cosas. Pero retos pendientes, o sea, los efectos positivos que de forma agregada han tenido las reformas, no quiere decir que no debamos reclamar, pues estoy diciendo que hay que reclamar mucho más, porque no hemos devuelto la edad de jubilación a los 65 años, porque no se han abordado todas las actuaciones posibles de obtención de más ingresos, que lo habéis dicho varias personas con toda la razón del mundo, y yo lo he dicho, pero no me he centrado mucho en ello, porque si no, no contaba toda la historia, que eran demasiado a lo mejor. Por favor, déjame un momento, sí. por favor, para que no Sí. parezca... No, que por no. ejemplo, tú has introducido en tu informe, Sí. en tu balance o lo que Sí. un elemento fundamental es el tema del patrimonio de la seguridad social. Sí, sí. Es inmenso. Dinero de los trabajadores y trabajadoras que han comprado patrimonio de todo tipo. Pues fíjate, eso solamente son 3.786 millones de euros, porque yo lo he valorado de una manera muy conservadora. Lo he valorado a valor contable, lo que os decía, y eso vale mucho más. Pero yo no tengo la posibilidad de ir a los edificios y valorarlos. Entonces, imaginaos por lo positivo que sería que la auditoría reflejara que no son 3.000, que son 30.000 millones de euros en edificios. Y claro, eso, dices, es de los trabajadores, y ahí puede haber el debate de los trabajadores y de los que no han trabajado. Vale, me da igual, de unos y de otros o de todos. Pero son 30.000 millones de euros, imagínate que podría llegar a ser esa cantidad. Yo no te puedo decir porque yo he valorado lo mínimo posible. Lo mínimo posible, fijado por el Tribunal de Cuentas, valor contable. Pero fijaros, no solamente compartimos a la hora de posibles diferencias lo de los ingresos, es que no he citado algo importantísimo y es que seguimos teniendo problemas de desempleo juvenil y de precariedad en el empleo juvenil mientras hay bonificaciones para que se prolongue la edad de jubilación. Compañeros y compañeras, que estamos de acuerdo. O sea, que a lo mejor yo, como os decía, no soy hábil contándolo y vosotros estáis todo el día con el tema y lo contáis mejor. Joder, pero entendedme, o sea, estoy diciendo lo mismo en cuanto a los retos. Pero Carlos, es que... Carlos, vamos terminando. Sí, termino. Fíjate, lo de las pensiones de pobreza, es que decía por debajo del salario mínimo. Yo he utilizado el umbral de la pobreza, pero me da igual, me vale el criterio del salario mínimo que decía Damián. Es que el 35,6% de las pensiones contributivas están por debajo del umbral de la pobreza. Joder, que lo estoy diciendo. El 65% es de mujeres. También lo pongo en la siguiente. O sea, lo que digo es que creo que no es que tengamos que pensar, bueno, hay posiciones que requerirían una síntesis complicada, compañeras, que puede ser un tema de táctica de qué ponemos en el centro a la hora de una protesta. Y ahí podemos tener, pues uno dice, pues yo quiero poner este lema y yo el otro. Pero que tenemos, o sea, que yo lo que pretendo en este caso simplemente es aportar una herramienta por si os sirve y nos sirve en general a los movimientos en defensa de las pensiones públicas, a las organizaciones políticas, a las sindicales. ¿Que no sirve? Pues no pasa nada, yo no me lo tomo como algo personal. Yo lo que intento es, usando sus herramientas, demostrar que el sistema de pensiones públicas es viable, con sus normas. Con las nuestras, vamos, ya te digo, con las nuestras, con nuestra forma de actuar, por descontado. Pero con las suyas, con sus formas actuariales y financieras de calcular las pensiones, con las suyas, también lo es. Bien. Solamente dos cositas. Hoy y ayer hemos conseguido que haya una micro. parlamentaria. Compañero, un momento, es que si no te pones el micro no te van a escuchar. Lenin está presente. Que digo que hoy y ayer hemos conseguido que haya una proposición parlamentaria de Izquierda Unida, Sumar, y de Podemos hoy, en la línea de presentar, antes de que termine esto, que estamos muy mosqueados, que va a terminar el gobierno, y tener una bandera política en el futuro exigiendo que se cumpla la ley de la auditoría. Y vamos a intentar que todos los demás grupos políticos apoyen esa. Y lo hemos conseguido entre ayer por la tarde, bueno, lo hemos conseguido, lo hemos negociado, lo hemos tratado con el gobierno, o la parte del gobierno de Sumar, y con Podemos esta mañana, y vamos, que lo vamos a sacar. Yo he hablado con Esquerra y con Bildu y están en... Sí, están. O sea, Hemos hablado con RC, lo que pasa que no nos hemos reunido. Sí, pero con Bildu también, con el BNG, en fin, que está bien, que vamos en esa línea. Vale.
Bueno, pues que no hay conflicto generacional, que hay lucha de clases, compañera. Vamos a poner algo para aplicarlo, se tiene que dar. ¿Vale? Yo decir que ha sido un debate, desde mi punto de vista, muy interesante, a pesar de Seguro, seguro. que entendemos perfectamente, y gracias a Izquierda Unida por prestarnos su espacio y propiciar este debate. Gracias a vosotras. Bien, muchas gracias. No, gracias a vosotras. Ay, pues nada, joder, las preguntas mascarillas.